Él siempre creyó que su amor era fuerte, que su matrimonio era sincero, pero en los últimos momentos de su vida, su esposa le confesó el secreto que había guardado durante toda su existencia. El peso de aquellas palabras aún quemaba en su mente. No eran simples susurros de una mujer a punto de partir, eran la fractura de una realidad que él había creído inquebrantable. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. El año era 1955. En un mundo dividido por el color de la piel, los Estados Unidos seguían aferrados a las cadenas de la segregación racial. Las leyes de Jim Crow dictaban no solo dónde un hombre negro podía caminar, comer o sentarse, sino también a quién podía mirar. Un simple cruce de miradas podía significar la ruina, una sonrisa mal interpretada, la muerte. En el sur, la violencia era explícita, una amenaza constante que acechaba en cada esquina. Pero el norte, aunque menos brutal, no era un refugio seguro. No existían leyes escritas que impidieran a un hombre negro y a una mujer blanca amarse. Pero el juicio de la sociedad era un enemigo silencioso, siempre al acecho, siempre listo para castigar. Oliver Bryant había aprendido estas lecciones desde niño. Nació en un pequeño pueblo sureño, donde la pobreza y la injusticia no eran anomalías, sino realidades cotidianas. Creció viendo a su padre encorvado por el trabajo en una fábrica, con los nudillos endurecidos y la espalda marcada por la fatiga. Su madre, una mujer cuya voz se apagaba entre las paredes de casas blancas que limpiaba, regresaba a casa con las manos desgastadas, pero con la dignidad intacta. Desde muy joven, Oliver entendió que en su mundo no existían muchas opciones. Si quería sobrevivir, debía aprender a moverse con cautela, hablar con prudencia y, sobre todo, evitar atraer miradas indeseadas. Con el tiempo, encontró su lugar en un taller mecánico, un espacio donde sus manos podían trabajar sin que los prejuicios se interpusieran. Allí, entre el ruido de las herramientas y el olor a aceite quemado, construyó una pequeña estabilidad. No era mucho, pero era suyo. Era un hombre alto, de piel oscura y facciones marcadas, con una confianza silenciosa que, sin quererlo, despertaba inquietud en algunos y fascinación en otros. Sabía que su presencia era peligrosa en ciertos lugares, en ciertos contextos, y por eso siempre tuvo cuidado, hasta que conoció a ella. Sarah Whitmore era un contraste absoluto con su mundo. Nacida en el seno de una familia blanca de alta sociedad, nunca conoció el hambre, el miedo o la privación. Su infancia estuvo marcada por vestidos de seda, bailes de sociedad y estrictas reglas de etiqueta. Su destino estaba escrito desde Mendoza, el día en que nació. Debía ser una esposa ejemplar, sumisa, una sombra elegante de un hombre poderoso. Pero Sarah nunca se sintió parte de ese mundo. Su mente inquieta la impulsaba a desafiar las normas, a buscar algo más allá de los límites de su jaula dorada. La primera vez que vio a Oliver fue en una de aquellas reuniones clandestinas donde el jazz se convertía en un susurro de rebelión. En esos sótanos iluminados por luces tenues y llenos de humo de cigarrillo, las barreras raciales se desdibujaban por unas horas. Eran espacios donde los jóvenes, blancos y negros, compartían miradas, copas y secretos que en el día jamás se atreverían a admitir. Sarah lo vio desde el otro lado de la sala, apoyado contra la pared, con una expresión seria, observando el mundo con la misma cautela que un hombre que conoce los peligros de existir. No debía mirarlo, no debía acercarse, pero lo hizo. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, su voz un susurro por encima de la música. Oliver dudó. Podía sentir las miradas sobre ellos, la tensión flotando en el aire. «Oliver»,
respondió. Al fin, su voz grave, medida. Ella sonrió y en ese momento, sin que él lo supiera, su destino quedó sellado. Lo que siguió fue inevitable. Conversaciones en voz baja en esquinas ocultas, encuentros en la penumbra de la noche, risas contenidas en el temor de ser descubiertos. Era un juego peligroso, uno en el que la victoria solo significaba supervivencia, pero el mundo no era indulgente con amores como el suyo. La noche en que el padre de Sarah los descubrió, Oliver supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Charles Whitmore era un hombre imponente, de esos que no necesitan levantar la voz para imponer su autoridad. Cuando bajó del auto aquella noche, su rostro se endureció en una expresión de furia contenida. Sus ojos se clavaron en Oliver como cuchillos afilados. Sarah intentó hablar, pero su padre la silenció con una mirada helada. Sin pronunciar una palabra, la tomó del brazo y la arrastró fuera del taller mecánico. Oliver no se movió. Sabía que si lo hacía, si siquiera daba un paso en su dirección, aquello no terminaría solo con gritos. A la mañana siguiente, encontró una nota deslizada bajo la puerta del taller. «Aléjate de mi hija». No era una advertencia, era una sentencia. A partir de ese momento todo cambió. Sarah fue encerrada en su casa, sus movimientos restringidos, su vida controlada con la precisión de un carcelero que vigila a su prisionero. Pero la voluntad de Sarah era más fuerte que las cadenas impuestas por su apellido. Encontró la manera de llegar a Oliver, de enviarle mensajes, de desafiar el poder que la mantenía atrapada. Y una noche, con solo un pequeño bolso en sus manos y un miedo ardiente en el pecho, huyó con él. Huyó de su nombre, de su linaje, de la vida que su padre había construido para ella. Pensaron que la mayor prueba había quedado atrás, que el amor bastaría para sostenerlos. No sabían que lo peor aún estaba por venir. El aire de la madrugada era denso, pesado, cargado de la incertidumbre de quienes dejan todo atrás. Sarah y Oliver corrían por las calles desiertas, sus sombras alargadas por la tenue luz de los faroles. No hablaban, no se atrevían, solo el sonido de sus pasos apresurados y el latido ensordecedor de sus corazones llenaban el vacío de la noche. Llegaron a la estación de tren sin aliento, sus cuerpos tensos, electrizados por el miedo de ser descubiertos. En el andén solo había unos pocos obreros cargando cajas en un vagón de carga. Sarah, con las manos temblorosas, aferró la de Oliver como si su vida dependiera de ello. «¿Estás segura?», preguntó él, su voz apenas un susurro. Ella asintió, sin dudar. El tren que los llevaría al norte no era un tren de pasajeros. No podían permitirse el lujo de comprar boletos, ni correr el riesgo de ser vistos en una estación concurrida. Oliver conocía a alguien, un trabajador ferroviario que le debía un favor, alguien que miraría hacia otro lado cuando se escabulleran entre los vagones de carga. La madera del piso estaba fría y dura cuando finalmente se acomodaron entre los sacos de grano. Oliver la cubrió con su chaqueta y la atrajo hacia su pecho. Ella temblaba, aunque no sabía si era por el frío o por el miedo. Los primeros días fueron una prueba de resistencia. Apenas dormían, sus cuerpos rígidos y alertas ante cada parada, cada ruido, cada sombra que se movía en la distancia. Solo cuando el paisaje comenzó a transformarse, cuando las plantaciones de algodón quedaron atrás y los edificios se elevaron en el horizonte, pudieron respirar con algo parecido a la esperanza. Chicago no era un paraíso, pero era mejor. Allí, en los barrios donde los rostros eran tan diversos como los idiomas que se hablaban en las calles, encontraron una oportunidad de empezar de nuevo. Nadie los miraba dos veces, nadie susurraba con desdén a su paso.
La ciudad no era amable, pero al menos no se preocupaba por ellos. Oliver consiguió trabajo en una acería, un infierno de fuego y sudor, donde los hombres emergían cada noche cubiertos de hollín y cansancio. No se quejó. Era honesto, era trabajo, y más que nada era suficiente para que pudieran alquilar un cuarto en una pensión barata. Sara, por su parte, aprendió a sobrevivir en un mundo que nunca había conocido. Sus manos, acostumbradas a la suavidad de los encajes y la porcelana, pronto se endurecieron con el roce de las telas ásperas mientras trabajaba como costurera. La primera vez que tuvo que remendar su propia ropa, sintió que una parte de su antigua vida se desmoronaba, pero nunca miró atrás. Los meses se convirtieron en años. La vida no fue fácil, pero poco a poco construyeron algo parecido a una rutina, un hogar. Un día, sin grandes anuncios ni celebraciones, se casaron en una pequeña iglesia de ladrillo oscuro. No hubo flores, ni música, ni testigos que los miraran con sonrisas condescendientes. Solo estaban ellos dos y un pastor que apenas levantó la vista del libro que sostenía entre sus manos. En lo bueno y en lo malo, susurró Sara, aferrando las manos de Oliver. No sabía cuán ciertas serían esas palabras. El primer hijo. Llegó poco después, Isaac, un niño de piel cobriza y ojos grandes, que miraban el mundo con la misma cautela que su padre. Cuando Sara lo sostuvo en sus brazos por primera vez, sintió algo más que amor. Sintió miedo, porque Isaac era un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. La culpa la golpeó con una fuerza que no había esperado. Sara había tenido otro hijo, uno al que nunca había sostenido, al que jamás había cantado para dormir. Un niño que nació en una habitación cerrada con cortinas gruesas y que fue arrebatado de su lado antes de que su primer llanto se apagara. Su padre había manejado todo con precisión quirúrgica. No hubo preguntas, no hubo opciones. «Esto es lo mejor», le dijo su madre con una voz apagada. «Esto es necesario», y ella lo había dejado ir. Ahora, con Isaac en su pecho, con su pequeño puño aferrándose a su vestido, sintió que su corazón se rompía en 1.000.000 de pedazos. Nunca le dijo a Oliver: el pasado debía quedarse enterrado. Pero el pasado no desaparece. A medida que los años pasaban, la vida en la ciudad les enseñó que el racismo no se desvanecía con el simple hecho de haber cruzado la frontera de un estado. Seguían recibiendo miradas, seguían escuchando los susurros en las calles, seguían sintiendo la tensión cuando entraban en ciertos lugares. Oliver soportó todo en silencio. No era nuevo para él. Sabía que nunca podría escapar completamente de aquello que lo definía a los ojos de otros. Pero lo que sí lo enfurecía era cuando veía cómo afectaba a Sara. La vio encogerse cuando una mujer blanca la miró con asco en el mercado. La vio bajar la cabeza cuando un grupo de hombres la observó con desprecio en la calle. La vio temblar cuando Isaac empezó a hacer preguntas que ella no sabía responder. «Mamá, ¿por qué algunos niños dicen que yo no soy como ellos?» Sara no supo qué decir, y entonces llegó Margaret. Su hija era un torbellino, una tormenta en un cuerpo pequeño. Nada la asustaba, nada la hacía callar. Amaba correr por las calles sin miedo, hablar con cualquiera sin reservas. «Margaret no entiende», susurró Sara una noche mirando a su esposo. «Es pequeña», dijo Oliver encogiéndose de hombros, «pero algún día crecerá, y el mundo la lastimará». Oliver no respondió, él también lo sabía, pero había cosas que ni siquiera un padre podía evitar. Los años continuaron su marcha implacable. La familia creció, y con ella también los silencios. Sara se volvió más callada, más distante. Oliver notó las sombras en su mirada, el peso en sus hombros,
pero nunca preguntó, hasta que un día una carta llegó a la casa, un sobre blanco, sin remitente, con una sola línea escrita en el interior. Sé quién eres. Sara sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Oliver la encontró esa noche, sentada en la oscuridad, la carta arrugada en sus manos. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz firme. Sara no respondió, porque en ese momento supo que el pasado, ese pasado que había intentado olvidar, finalmente la había alcanzado. Y lo peor estaba por venir. Las noches dejaron de ser tranquilas para Sara. Desde 1960, el momento en que esa carta llegó a sus manos, el insomnio se convirtió en su sombra. Se acostaba junto a Oliver, con su respiración pausada a su lado, pero sus ojos seguían abiertos en la penumbra. Pensaba en el niño que había dejado atrás. Pensaba en el desconocido que ahora sabía quién era ella, quién había escrito la carta, qué querían de ella. ¿Por qué ahora? No podía seguir ocultándolo, pero ¿cómo explicarle a Oliver que había tenido otro hijo, que lo había dejado sin luchar, sin resistencia, que lo había permitido, porque en ese entonces era demasiado débil, demasiado cobarde para hacer algo más? Oliver comenzó a notar los cambios. «Sara, algo te pasa. Dímelo», pero ella no podía. No todavía. El pasado era un animal que había despertado, y ella sentía su aliento en la nuca. El hombre de la esquina primero fue solo una sospecha, una sensación extraña cuando salía de casa, como si alguien la estuviera mirando. Luego se convirtió en certeza. Era un hombre de traje, con un sombrero oscuro que cubría parte de su rostro. No hacía nada, no se acercaba, no hablaba, pero estaba ahí, siempre, a veces en la esquina de la calle, otras a unos metros del mercado donde ella compraba pan y leche para los niños. Sara intentó convencerse de que solo era coincidencia, pero en lo más profundo sabía la verdad. No era coincidencia. El miedo comenzó a carcomerla desde adentro. Era su padre. ¿Alguien a quien él había enviado para buscarla? ¿O era alguien más? Pero si de algo estaba segura, era que esa persona sabía lo que ella había hecho. Una tarde, mientras cerraba la puerta de la casa, encontró un segundo sobre. Dentro, una sola frase. «Tu hijo te está buscando». Sara sintió que su estómago se hundía. Él sabía, el niño que había dejado atrás había crecido y ahora la buscaba. No pudo contener las lágrimas. Su cuerpo temblaba mientras leía una y otra vez esas palabras. Isaac la vio desde la sala, sosteniendo su libro con las piernas cruzadas en el suelo. «¿Mamá?». Sara respiró hondo y ocultó el sobre detrás de su espalda. «Nada, cariño. Todo está bien», pero no lo estaba. No podía seguir con esta mentira. No, con Oliver, no con sus hijos. La confesión esa noche esperó a que Isaac y Margaret se durmieran. Luego fue a la cocina donde Oliver repasaba cuentas sobre la mesa. «Necesito hablar contigo». Él alzó la vista. «Dime». Sara se quedó en silencio por un momento, sintiendo la presión en su pecho. Luego, sin rodeos, dejó la carta sobre la mesa. Oliver la leyó con el ceño fruncido. «¿Qué es esto?». Sara tragó saliva. «Es sobre mi pasado, sobre algo que nunca te conté». Oliver la miró con cautela. «¿Qué cosa, Sara?». Su voz era tranquila, pero ella sentía la tensión en sus palabras. Sara cerró los ojos un segundo, y entonces lo dijo. «Antes de conocerte, tuve un hijo». Oliver dejó de respirar. El silencio que cayó entre ellos fue absoluto. Sara sintió las lágrimas deslizarse por su rostro. «Yo era muy joven. Mi padre lo decidió todo por mí. Me mantuvieron oculta durante meses y cuando di a luz, ni siquiera me dejaron sostenerlo. Lo entregaron a otra familia sin que yo pudiera decir nada». Oliver apartó la carta lentamente. «¿Y nunca pensaste en decírmelo?». «Tenía miedo», susurró ella.
miedo de que me juzgaras, miedo de que pensaras que aún era la misma niña cobarde que no peleó por él. Oliver apartó la silla y se puso de pie. Caminó hacia la ventana, con la mandíbula apretada. Y ahora me entero de que tengo un hijo por una carta anónima. Sarah sintió como su mundo se desmoronaba. No quería que lo supieras así. Oliver se giró. Su expresión era un torbellino de emociones, enojo, decepción, incredulidad. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que nunca me diste la oportunidad de ser parte de esta verdad, de haberlo buscado juntos. Sarah bajó la cabeza. Lo siento, Oliver. Pasó una mano por su rostro. ¿Y ahora qué? ¿Lo vas a buscar? Sarah se quedó en silencio. No lo sé, pero lo sabía. Sabía que no podía ignorarlo. Su hijo la estaba buscando, y tarde o temprano tendría que enfrentarlo. El encuentro. Pasaron. Días de tensión en la casa. Oliver hablaba poco. Isaac y Margaret notaban el cambio, pero ninguno de los dos entendía lo que pasaba, hasta que una tarde, en la puerta de su casa, alguien tocó. Sarah supo antes de abrir. Cuando giró la perilla y la puerta se abrió lentamente, allí estaba él, un hombre joven, con el cabello oscuro y rizado, con ojos que le recordaban a los suyos. Su hijo, él la miró con una expresión difícil de descifrar. Sarah sintió que le faltaba el aire. ¿Eres Sarah Whitmore? Su voz era baja, controlada pero cargada de algo profundo. Sarah tragó saliva. Lo era, el joven asintió. Entonces, eres mi madre. Las palabras cayeron sobre ella como una avalancha. Sarah llevó una mano a la boca. Había imaginado este momento 1000 veces, pero ninguna de esas veces se había sentido real. Él estaba allí, frente a ella. Oliver apareció detrás de Sarah, en silencio, con la mirada clavada en el joven. El muchacho apartó la vista de su madre y miró a Oliver. ¿Y usted? Oliver sostuvo la mirada del joven. Soy su esposo. El muchacho asintió lentamente. No vengo a causar problemas. Solo quiero saber la verdad. Sarah sintió su cuerpo temblar. Entra, susurró. El joven pasó con pasos firmes, con la incertidumbre reflejada en sus ojos. Oliver cerró la puerta detrás de ellos. Y así, después de más de 2 décadas, el pasado que Sarah había intentado dejar atrás entró a su casa. El peso de las decisiones, los secretos y el tiempo perdido estaba a punto de explotar. Y nadie saldría ileso. El silencio que se instaló en la sala era sofocante. Sarah sentía que el aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba. Frente a ella, su hijo, el hijo que había abandonado, se sentó en una de las sillas de madera junto a la mesa. Su expresión era una mezcla de dureza y vulnerabilidad, de un hombre que había aprendido a no esperar nada de nadie. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Oliver, de pie, lo observaba con una expresión indescifrable. No había hostilidad en su mirada, pero sí una tensión latente, un mar de preguntas contenidas detrás de su silencio. Sarah no sabía por dónde empezar. «¿Tu nombre?», susurró finalmente. «¿Cómo te llamas?». El joven entrecerró los ojos. «Me llamo James, James Carter». Sarah repitió su nombre en su mente, sintiéndolo extraño y familiar a la vez. James. No el nombre que ella le habría dado, no el que había imaginado en sus sueños. No culpables. «¿Quién te crió?», preguntó con la voz temblorosa. James apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Una familia blanca, un matrimonio sin hijos. No eran malas personas, pero nunca fui realmente parte de su mundo. Crecí sabiendo que algo no encajaba, que había un hueco en mi historia que nadie quería llenar. Sarah sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo
¿Cómo supiste de mí? James soltó una risa breve, sin alegría. Siempre lo supe. Nunca me dijeron la verdad, pero uno aprende a leer. Los silencios, las miradas evitadas, las conversaciones que terminan abruptamente cuando entras en una habitación. Cuando cumplí 16, empecé a hacer preguntas. Busqué en archivos, en documentos viejos, en hospitales. Fue difícil. Sarah cerró los ojos con dolor. Lo siento. James la miró con intensidad. ¿De verdad? Sarah levantó la vista. Sí, James. La observó unos segundos, como si intentara decidir si podía creerle o no. Entonces dime la verdad. Toda. Sarah sintió la mano de Oliver sobre la suya. Su esposo no la estaba defendiendo ni interrumpiendo. Solo le daba apoyo silencioso, una presencia que le recordaba que no estaba sola, aunque en ese momento lo sintiera así. Respiró hondo y habló. Habló de su juventud, del encierro, de cómo su padre había tomado todas las decisiones por ella. Contó cómo había llorado cada noche después de que se lo arrebataron, cómo había intentado enterrarlo todo para poder seguir adelante. James escuchó sin interrumpir, su mandíbula tensa, sus puños cerrados. Cuando Sarah terminó, el silencio volvió a llenar la habitación. Finalmente James habló. Así que simplemente me dejaste. Sarah sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No fue así. Sí lo fue, respondió él con frialdad. Puede que tu padre haya tomado la decisión, pero tú la aceptaste. No me buscaste, no intentaste recuperarme, solo me olvidaste. Sarah sacudió la cabeza, las lágrimas nublando su vista. Nunca te olvidé. James la miró con una mezcla de dolor y escepticismo. ¿Y cómo esperas que te crea? Sarah no tenía una respuesta. Oliver, que había permanecido en silencio, habló por primera vez. No puedes cambiar el pasado, pero estás aquí, ahora. Tienes la oportunidad de hacer algo con esto. James desvió la mirada. ¿Y qué se supone que haga con esto? ¿Pretender que todo está bien? ¿Que este es mi hogar ahora? Sarah se aferró a la mesa con fuerza. No te pido que hagas nada, solo quiero que me des la oportunidad de conocerte. James se quedó en silencio. Su rostro mostraba una batalla interna, un conflicto entre el rencor y el anhelo. Finalmente, suspiró. No sé qué quiero. Sarah asintió, con el corazón latiendo en su garganta. No tienes que saberlo ahora, solo quiero que sepas que esta puerta siempre estará abierta para ti. James no respondió de inmediato. Se levantó de la silla y se pasó una mano por el cabello. Me voy. Sarah sintió pánico. Por favor, dime que volverás. James dudó. Miró a Oliver, luego a ella y finalmente a la puerta. No lo sé. Sarah sintió que su mundo se rompía de nuevo cuando James salió por la puerta. Oliver se acercó y la abrazó. Le diste la verdad. Ahora depende de él qué hacer con ella. Pero Sarah no podía evitar preguntarse si lo había perdido para siempre. Días de incertidumbre. Los días siguientes fueron una tortura. Sarah despertaba cada mañana con la esperanza de que James volviera, pero la casa seguía vacía. Isaac y Margaret notaban la tensión, aunque no entendían del todo qué estaba pasando. «Mamá, ¿por qué estás tan triste?», preguntó Margaret una noche. Sarah la abrazó con fuerza. «Porque extraño a alguien. ¿Volverá?». «No lo sé, cariño. No lo sé». Oliver la observaba, sabiendo que no había palabras que pudieran aliviar el peso de la incertidumbre. El regreso una semana después, mientras Sarah estaba en la cocina, oyó pasos en la entrada. Cuando giró, vio a James en la puerta. Su corazón se detuvo. No estaba seguro de si debía volver, dijo él con la mirada baja. Sarah se acercó con cautela, como si temiera que se desvaneciera si se movía demasiado rápido. «Pero aquí estás», susurró. James asintió lentamente. «Tengo preguntas.
Muchas. Sara sintió que el alivio la inundaba. Te las responderé todas. Él la miró con ojos cargados de emociones. No sé si alguna vez podré perdonarte del todo. Sara tragó saliva y asintió. Lo entiendo, James suspiró, pero quiero intentarlo. Sara sintió cómo las lágrimas rodaban por su rostro. No todo estaba arreglado, no todo estaba curado, pero al menos el puente no estaba roto del todo. Y quizás con el tiempo, el amor que había sido arrancado al nacer podría encontrar su camino de regreso. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.